¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y luego el hombre fue sano y tomó su lecho e íbase, y era sábado aquel día. Versículo 14, después le halló Jesús en el templo y díjole, he aquí has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas y dejemos que el Espíritu Santo comience a ministrarnos. Aquí en esta mañana hay personas que necesitan ser salvas, que necesitan ser sanas, que necesitan ser libres, que necesitan ser ungidas por el Espíritu Santo. Dios quiere obrar en todo, sin diferencias, pero Él no puede obrar a menos de que tú se lo pidas. Él no puede obrar a menos de que tú se lo permitas. Él no puede obrar a menos de que en tu corazón nazca el deseo de experimentar la grandeza de su poder, salvándote, cambiándote, librándote, sanándote, restaurándote. No hay límite a lo que Dios quiere y pueda hacer hoy, aquí, en tu vida, si tú se lo permites. Por eso, entrégate, ríndete, no le pongas estorbos a Dios. Depón toda actitud de oposición, de resistencia. Dile, Señor, por mucho tiempo yo he estorbado lo que tú quieres hacer en mí, pero en este día yo hago a un lado todos los obstáculos que pudieran haber en mí o alrededor de mí, para que tu Espíritu Santo pueda obrar con plena libertad, cumpliendo tu propósito santo en mi vida. Deje que el Espíritu Santo se mueva. Yo recuerdo hace años cantábamos, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva en tu corazón. Y ese corito, aunque es viejo, todavía contiene una gran verdad, una verdad bíblica, que aunque Dios quiere, tiene que nacer en nosotros también el querer y el hacer por obra del Espíritu Santo. Por eso, Padre, en esta mañana o en esta tarde ya, te pedimos, Señor, que doblegues nuestra voluntad y quebrantes nuestro corazón y elimines de nuestra vida toda resistencia en contra de tu voluntad. Que renunciemos a nuestra rebelión y a nuestra obstinación, que renunciemos a cualquier actitud negativa que hemos mantenido por meses y por años debido a algunas experiencias quizás muy dolorosas que tuvimos en nuestra niñez, en nuestra juventud. Algunos hemos sido criados o levantados en un hogar cristiano, en un templo cristiano, y vimos cosas y experimentamos cosas desagradables que nos prejuiciaron en contra de ti. Pero te pedimos, Señor, que tú saques de nuestro corazón todas esas actitudes tan perversas, todas esas actitudes tan malsanas, para que tu Espíritu con libertad pueda hacer la obra que tú deseas que sea hecha en nuestras vidas en este día. Te entregamos este tiempo para que tú hagas lo que tú quieras, como tú quieras, para que Jesucristo sea engrandecido en medio de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por lo que estás comenzando a hacer. Y si lo has comenzado a hacer, lo vas a completar, lo vas a perfeccionar, según la promesa de tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, dice la Escritura que el Señor Jesús había subido a la ciudad de Jerusalén. Ustedes saben que Él había establecido residencia en el norte del país, en la provincia de Galilea. Estuvo viviendo en Nazaret, luego estuvo viviendo en Capernaum, pero Él, como judío fiel, tenía la costumbre, como Dios había ordenado, de ir a Jerusalén por lo menos 3 veces al año. Si ustedes leen Éxodo, leen Levítico, van a descubrir que era orden expresa, orden divina, que todo varón judío mayor de edad fuera a Jerusalén por lo menos 3 veces al año a adorar a Dios. Tenían que ir a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, para la fiesta del Pentecostés y para la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. 3 veces al año. Y la Biblia dice que debía acompañarse de su familia si fuese posible. Y la Biblia dice que debían de llevar sus primicias, sus ofrendas, sus diezmos, a entregarlos en el templo para el servicio de Dios. Estos viajes eran largos. Ustedes saben que en ese tiempo no habían carreteras asfaltadas,
la gente se iba a pie, se formaban romerías, pasaban varios días en camino desde los diferentes puntos cardinales del país. Habían peligros, pero ellos pues no menoscababan cualquier oportunidad para ir a la ciudad de Jerusalén. Era tiempo de júbilo. Algunas de estas fiestas duraban de un sábado al otro sábado, duraban 7, 8 días, y la gente acampaba en las calles de Jerusalén, levantaban pues casas improvisadas, hacían sus enramadas, hacían sus galeras para dormir al resguardo de las inclemencias del tiempo. Según los historiadores, en Jerusalén pues era una algarabía, la gente cantaba, la gente danzaba, la gente celebraba delante de Dios, como lo estuvimos haciendo aquí esta mañana. Ellos se olvidaban de sus penas y se olvidaban de sus luchas para estar en la presencia de Dios y disfrutar al máximo esos 7, 8 días durante los cuales duraban esas fiestas judaicas. Pues Jesús, devoto como él era a Dios, queriendo ser un modelo, queriendo ser un ejemplo, iba a Jerusalén. Y aquí en los evangelios están reportados varios de los viajes que hizo el Señor Jesús. Aquí dice en Juan 5, después de esas cosas era un día de fiesta. No nos dice la Biblia si era la Pascua, si era el Pentecostés, pero lo cierto es que el Señor Jesús desde donde estaba se dejó ir en dirección a Jerusalén, porque Él quería estar con el pueblo de Dios en aquella gran ocasión. Él era desconocido, todavía no había comenzado el tiempo de su popularidad. La gente de Jerusalén pues no lo conocía realmente de vista, y por eso Él pudo deambular por las calles de Jerusalén sin ser reconocido. Y dice la Escritura que en su trajinar por las calles de Jerusalén llegó a un lugar llamado Betesda. Betesda era un estanque que había sido construido muy cerca de una de las puertas de la ciudad y de los mercados de la ciudad. La puerta se llamaba la Puerta de las Ovejas y el mercado se llamaba el Mercado de las Ovejas, o como otros lo llamaban, el Mercado del Ganado. Era donde traían los bueyes y traían las ovejas y traían toda clase de animales y de aves para venderlas para el consumo de los habitantes de la ciudad de Jerusalén. Seguramente era un lugar de mucho movimiento comercial, seguramente era un lugar donde había mucho ruido, donde había mucho polvo. Ustedes saben que los mercados, aún hoy día en los países como México y Centroamérica y Sudamérica, no son lugares más agradables. Se amontona la basura, alrededor de los mercados se forman pues ciertas pandillas de gente sin oficio, hay mucho borracho, hay mucho carterista, son lugares, hermanos, hasta peligrosos. Yo recuerdo que cuando yo dirigía el Instituto Bíblico de la Iglesia del Calvario en Guatemala, yo era el que iba al mercado de la terminal a hacer las compras de la semana. Yo me iba muy temprano por evitar las muchedumbres, porque habían asaltos y habían robos, y yo quería ir a hacer las compras lo más rápido posible y regresarme al instituto para que los jóvenes pudieran desayunar o almorzar o comer o cenar. Pues hermanos amados, dice la Escritura que cerca de la Puerta del Ganado o del Mercado del Ganado se había construido un estanque. Se había construido durante el tiempo del rey Ezequías. Ezequías, un antiguo rey de Judá, había construido una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Había construido un sistema de agua potable único en su género. Por medio de canales, de conductos, él había introducido agua potable de una gran distancia. Había encontrado un manantial de agua pura y él construyó pues un sistema formado por tubos para trasladar el agua hasta la ciudad de Jerusalén, venciendo muchas veces, hermanos, la gravedad. O sea, en Jerusalén había agua los 12 meses del año. Ustedes saben que Jerusalén era una ciudad muy apetecida por las naciones. Muchas veces era asediada, era atacada. Las gentes de diferentes partes del mundo venían a Jerusalén con sus ejércitos para tratar de conquistarla.
Jerusalén es llamada el ombligo de la tierra. Jerusalén está construido en un lugar estratégico entre 3 continentes, entre Europa, Asia y África. Y aún hoy, hermanos amados, grandes eventos que afectan a toda la humanidad ocurren ¿dónde? En la ciudad de Jerusalén y sus alrededores. Los eventos del fin, que tienen que ver con la segunda venida de Cristo Jesús, se van a cumplir ¿dónde? En Jerusalén y en sus alrededores. Es un lugar estratégico, mundialmente. Y por eso, hermanos amados, los habitantes de Jerusalén, los reyes antiguos, habían construido altos y gruesos muros para defender la ciudad. Y la ciudad quedaba encerrada. Cuando sitiaban la ciudad de Jerusalén, podía, hermanos amados, pasar semanas y meses sin que los habitantes de Jerusalén pudieran entrar o salir de la ciudad. Y si no hubiera sido por este sistema de agua potable, se hubieran muerto de sed. Allá en Colombia hay una ciudad llamada Cartagena de Indias, que también es una ciudad amurallada, y esa ciudad fue muy atacada por los piratas ingleses. Pero debido a aquellos muros construidos con todos los conocimientos más avanzados de la ingeniería en esos tiempos, esa ciudad resistió ataques de famosos piratas que quisieron invadirla y quisieron destruirla. Pues, hermanos amados, Jerusalén fue una ciudad que tuvo el privilegio de ser la primera ciudad del mundo donde hubiera un sistema de agua potable. Y el rey Ezequías, para asegurar una buena provisión para los habitantes de la ciudad, les construyó depósitos de agua llamados estanques en lugares estratégicos. ¿No han leído ustedes en Juan 9 acerca del estanque de Siloé? ¿Y no han leído en Juan 5 acerca del estanque de Betesda? Estos no eran los únicos estanques. Habían varios que eran grandes depósitos de agua, eran como piscinas donde la gente podía ir a lavar, ir a bañarse, ir a refrescarse. Allá en Guate, y estoy hablando porque aquí hay muchos guatemaltecos, hay ciertas pilas municipales en los pueblos, en los barrios, donde la gente pobre puede ir a aprovisionarse del agua que necesita para los quehaceres o los menesteres diarios. Pues eso era Jerusalén, hermanos. Ahora, Betesda se había convertido en un santuario, porque según la tradición, basada sobre experiencias reales, en Betesda ocurrían milagros. La palabra de Dios dice que allí, a cierto tiempo, descendía un ángel que revolvía las aguas, que saturaba las aguas con el poder de Dios. Y según los rumores, la primera persona que se arrojaba en el agua después del movimiento de las aguas era sanada ¿de qué? De cualquier enfermedad que tuviese. Poco a poco se empezaron a congregar alrededor del estanque los enfermos terminales, los que habían sido desahuciados por la ciencia. La Biblia habla aquí de ciegos y de cojos y de secos, personas con deformidades físicas, personas con enfermedades muy avanzadas, enfermedades crónicas, enfermedades graves, enfermedades que no tenían solución médica. Primero 10, después 20, después 30. Aquí dice la Biblia que había una multitud de enfermos, varios centenares de enfermos de todas las edades y condiciones. Y la ciudad, para albergarlos, había mandado construir 5 pabellones para que fueran protegidos de los rayos del sol, para que fueran protegidos de cualquier inclemencia del tiempo. Y la Biblia enseña que diariamente se congregaban ahí los enfermos porque no sabían en qué momento el ángel iba a descender. Y nadie se quería perder la oportunidad de ser sano por medio de una intervención directa y milagrosa de Dios. La Biblia dice que, según este pasaje, que entre los muchos enfermos que se congregaban alrededor del estanque, había un hombre que llevaba 38 años de estar enfermo. Y tenía una enfermedad que imposibilitaba sus movimientos. Él no podía caminar, no podía correr. Apenas podía moverse, yo supongo, arrastrándose por el suelo. Tenía dificultades entonces para movilizarse de un lugar a otro. A diario él insistía que amigos, familiares, vecinos lo trajesen cargado y lo depositaran en algún lugar cerca de este estanque, esperando que algún día Dios se acordara de él. Él esperaba que por medio de una
un milagro, él pudiera recuperar la facilidad de moverse y de transportarse de un lugar a otro. Y Dios no lo decepcionó, hermanos. Aunque él vio milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro en la vida de otras personas, él no perdió la ilusión. Él no se dejó vencer. Él no se desilusionó. Él no se dio, hermanos amados, no se desesperó, sino que más bien él siguió perseverando y perseverando y perseverando y perseverando hasta lograr su objetivo, que era recuperar por completo su salud. Esto nos enseña, hermanos, la necesidad que tenemos de ¿qué? De permanecer, de prevalecer. Nosotros no nos podemos dar por vencidos, hermanos, no importa cuál sea la dificultad que enfrentamos, porque tenemos en este libro santo muchas promesas que nos aseguran que si perseveramos hasta el fin seremos salvos. Y la palabra salvos ahí significa que seremos rescatados, que seremos librados, que Dios va a intervenir a nuestro favor si nosotros perseveramos hasta lograr nuestros objetivos. Lo que pasa con la mayoría de hermanos de nosotros, que cuando enfrentamos una situación emergente, un problema de salud, un problema de trabajo, etcétera, etcétera, oramos 1, 2 y 3 veces y como Dios no nos contesta inmediatamente, entonces nos sentimos justificados en buscar la ayuda del hombre y nos vamos con los curanderos y nos vamos con los hechiceros y en vez de solucionar el problema lo complicamos aún más. Eso es una necedad. Nosotros debemos esperar en Dios. La Biblia dice que el que espera, el que confía en Dios, no será avergonzado, no será defraudado. La perseverancia todo lo alcanza. Y yo les animo, hermanos, no importa la situación que usted atraviese en lo económico, en lo familiar, persevere, espere en Dios, clame continuamente a Dios y va a venir el día en que, menos pensado, en que Dios va a intervenir en una forma sorprendente, en una forma misteriosa, y usted va a ver cumplidos sus más caros anhelos. Amén, hermanos. Pues aunque este hombre había visto muchos milagros, llegó el día en que Dios se acordó de él. Pero Dios no envió a un ángel, sino que Dios fue personalmente a su encuentro. Amén. Qué gran diferencia, ¿no? No fue un ángel que vino a transmitir el poder de Dios a las aguas del estanque, sino que Dios mismo, en persona de Jesucristo, visitó aquel lugar. Jesucristo era Dios manifestado en carne. Jesucristo era la humanización, la encarnación de Dios. Jesucristo era la manifestación plena, perfecta de Dios a la humanidad. Y dice la Escritura que en este día en particular, día de fiesta en Jerusalén, Jesucristo llegó al estanque de Betesda, se paró en un lugar ventajoso, en lugar estratégico, y empezó a observar a toda aquella multitud de enfermos. Pero se sintió atraído únicamente a una persona. Por ahí oí un famoso predicador de televisión decir que si Cristo retornara hoy a la tierra, vaciaría los hospitales, vaciaría los manicomios. Eso es mentira, porque Jesucristo fue muy selectivo. De toda la multitud de enfermos que había en el estanque de Betesda aquel día, ¿cuántos fueron sanados por el poder de Dios? Uno solo. Porque uno solo estaba preparado en ese momento para recibir su sanidad. Jesucristo nunca intentó hacer las cosas, las hizo. Hay una gran diferencia. Los discípulos, como estudiamos la otra noche, intentaron liberar al muchacho lunático, al muchacho epiléptico, pero no lograron hacer. A Jesucristo nunca le pasó eso. Cuando Él iba a la fija. Él ya iba a sabiendas de que Dios lo iba a usar para liberar a ese endemoniado, para sanar a ese enfermo. Él se acercó a este hombre sigilosamente. Yo creo que los demás enfermos presentes en aquel lugar ni se dieron cuenta de que Jesucristo entabló con este hombre una conversación. Seguro en una voz suave, tenue, le empezó a hablar y de entrada, hermanos amados, le hizo una pregunta. Una forma de relacionarse con la gente, se nos ha dicho, es preguntándole algo. Por ejemplo, va uno por la calle y quiere conocer a alguien, acercarse a él, decirle, ¿me podría decir la hora? ¿O me podría decir dónde queda tal y tal y tal? Entonces se rompe el hielo, se inicia la conversación.
Pues Jesucristo se acercó al hombre y le hizo una pregunta que parece innecesaria, una pregunta capciosa, una pregunta tonta. Le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y el hombre le hubiera podido decir, pues Señor, si yo llevo 38 años de venir aquí, eso es demostración, es más que suficiente evidencia de que quiero ser sano. He esperado, he perseverado 38 años para ser sano. ¿Por qué me preguntas eso? Pero él le respondió a Jesús, le dijo, Señor, tengo un problema grave. Yo estoy inválido, o semi-inválido. No me puedo mover con gran facilidad o con gran velocidad. De modo que cuando el ángel viene y se manifiesta en este lugar y satura estas aguas con el bendito poder sanador de Jehová de los ejércitos, mientras yo logro moverme o arrastrarme, otro más listo que yo, se ha arrojado en el estanque y ha salido sano y salvo. ¿Cuántos milagros habrá visto ese hombre en 38 años? Yo no sé. No dice la Biblia que el ángel venía solamente una vez al año, dice que a cierto tiempo, que podía haber sido semanal, mensualmente, el ángel descendía para ministrar las necesidades de la gente congregada en aquel lugar. De modo que tal vez él había visto docenas, centenas de milagros, y sin embargo no había perdido la fe. Eso es admirable, hermanos amados. Amén. No se había decepcionado, no se había amargado. Él tenía confianza de que algún día Dios lo iba a sanar. Amén, hermanos. Y ese día llegó, porque Jesús se le acercó y le dijo, ¿quieres ser sano? Y él dijo, sí, Señor, pero tengo un problema, no hay nadie que se interese por mí, no tengo hombre. Y saben ustedes, hermanos amados, que hay mucha gente en las calles de Oakland, de San Francisco, que desean ser libres, que desean ser sanos, que desean cambiar de vida, que saben que están atados por demonios, que saben que son víctimas de la drogadicción, que son víctimas de la prostitución, que son víctimas de graves males y que desearían que alguna persona se interesara personalmente por ellos. Esa es la tarea de nosotros como cristianos. Cuando este hombre dijo, no tengo hombre, Dios nos habla a cada uno de nosotros que nosotros seamos uno de esos hombres, que Dios pueda usar para señalar el camino a los que andan errantes, sin rumbo, sin destino, por la falta de conocimiento de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Esta es una confesión lastimera. No tengo hombre que me ayude, que me levante, para que yo pueda arrojarme en ese estanque y recibir mi sanidad. Hermanos amados, cuando Jesucristo le preguntó a este hombre, ¿quieres ser sano? Él estaba apelando no a las emociones de este hombre, ni a los pensamientos de este hombre, estaba apelando a su voluntad. ¿Quieres? ¿Querer es poder? La palabra querer significa, ¿tienes el deseo, tienes la determinación de ser sano? ¿Te has decidido por tu salud? Es que, hermanos amados, cuando Dios nos creó con un mecanismo llamado libre albedrío. ¿Cuántos lo saben? Nosotros no somos robots. Nosotros no somos marionetas. Nosotros somos seres libres, pensantes, que tenemos el derecho de escoger, que tenemos el derecho de decidir lo que queremos ser y lo que queremos hacer. Amén, hermanos. Sí, Dios nos ha dado ese derecho de escoger nuestro propio camino y nuestro propio destino. Lastimeramente, la mayor parte de los seres humanos hacen malas decisiones. La Biblia dice que todos nos colocamos en la encrucijada de dos caminos. Hay el camino ancho, el camino angosto, y nosotros somos llamados a escoger el camino que vamos a transitar. Y la Biblia dice que muchos son los que escogen el camino ancho y pocos escogen el camino angosto que lleva a la vida eterna. Quiero preguntarte a ti, joven señorita, a ti, hombre y mujer, ¿qué escoges? Tienes que escoger, como dijo
Moisés, entre la vida y la muerte. Tienes que escoger entre la bendición y la maldición. Escogeos hoy, le dijo Josué al pueblo de Israel, escogeos hoy a quién sirváis. Cuando Elías estaba en el monte del Carmelo, estaba enfrentado a una turba formada por los sacerdotes de Baal y los sacerdotes de Acera. Eran 400 y picos sacerdotes en contra de Elías. Y ahí se había congregado el pueblo de Israel y le dijo Elías al pueblo, ¿por qué vaciláis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. O sea, le estaba diciendo Elías a aquella multitud, es tiempo que se definan. Escojan, tienen el derecho a escoger. Hagan una sabia elección. Escojan entre Dios y Satán. Yo le voy a decir, aquí hay personas hoy que van a decidir su destino eterno. Porque yo les estoy poniendo por delante la vida y la muerte y ustedes van a decidir cuál de los dos escogen. Yo les estoy poniendo delante de ustedes la libertad y la esclavitud y ustedes hoy tienen que decidir cuál de los dos escogen. Les estoy poniendo por delante la bendición y la maldición y ustedes tienen que escoger cuál de las dos escogen. Es una decisión personal. Por eso Jesucristo no vino y agarró a este hombre el pescuezo y le oró, le ungió, no lo obligó a ser sano, pero sí le dio la oportunidad. Le ofreció su ayuda. Le dijo, ¿quieres? Apeló a su voluntad. Ahora eso parece ridículo, hermanos, porque ¿qué enfermo no quiere ser sano? Por eso la mayoría de los enfermos no se resignan a sufrir y a morir, sino que buscan ayuda. Se van al hospital, se van con el acupunturista, se van con el quiropráctico, se van con el homeópata, se van aquí, se van allá, gastan tiempo, gastan dinero buscando su salud por medios lícitos e ilícitos. Yo conozco mucha gente que va a Mexicali, que van a Tijuana a tomar pues medicinas que no son autorizadas por el gobierno de Estados Unidos. Yo tuve un concuño que fue desde Houston hasta, creo que Mexicali, a someterse a un tratamiento a manos de uno de estos matasanos, ¿ah? Médicos que tal vez no tienen ni siquiera diploma de una universidad acreditada. De nada le sirvió, gastó cientos y cientos y cientos de dólares en un tratamiento que yo creo que le hizo al fin más daño que bien. Pero ese es nuestro deseo, es nuestro afán de recuperar la salud, ¿no es cierto? Y estamos dispuestos a cualquier sacrificio. Mira, hermanos, hay personas que están dispuestas a hipotecar su casa, a vender su coche, que están dispuestos a sacar un préstamo del banco para poder recibir una correcta atención médica. Se endeudan de por vida por buscar la salud perdida. Pero yo sí he encontrado unas pocas personas que no quieren ser sanas porque no les conviene. Yo conozco hombres aquí en Estados Unidos que por no trabajar se fingen estar enfermos y reciben disability, reciben cierto welfare, pagos del gobierno para poder pasar el tiempo sentados durante el televisor con una lata de cerveza en la mano. No quieren asumir sus responsabilidades como esposos ni como padres, sino que quieren vivir de grolis, de gratis. Quieren vivir a costilla de los demás. Eso es penoso. Amén. Recuerdo una viejita que vivía quejándose todo el tiempo, que si no le dolía el corazón, le dolía el estómago, le dolía, bueno, todo. Y yo empecé a sospechar que ella estaba fingiendo, y un día, como yo soy un poquito honesto, le dije, mire hermanita, ¿y usted por qué anda pretendiendo que está enferma todo el tiempo? Me dijo, mire hermano, cuando yo estoy bien, la familia se olvida de mí. Nadie me llama, nadie me visita, pero cuando yo digo que estoy enferma, ay, vienen encima y traen flores y me traen
chocolates y me miman y cuidan de mí. ¿Saben por qué? Porque estaban interesados en la herencia de la viejita. ¿Ah? Enferma. Hay mucha gente que no quiere sanar. Yo recuerdo a un mendigo que yo encontré en las calles de la ciudad de Guatemala, que tenía enrollada el pantalón y tenía una llaga así, pero espantosa, maloliente, era que atraía moscas. Él se dedicaba a la mendicidad. Y yo me acerqué a él y le dije, ¿y usted por qué no va al hospital a que le curen esa llaga? Yo les dije, se le puede desarrollar una infección, se le puede desarrollar una gangrena y entonces le van a tener que amputar la pierna. Y él dijo, ni que loco fuese. Me dijo, yo no sé trabajar, solo trabajo de ayudante albañil, y como ayudante de albañil yo me ganaba una miseria, una piltrafa. Yo no podía sostener a mi familia, de modo que me dediqué a la mendicidad, y en 3, 4 horas yo gano más pidiendo limosna que trabajando. Le convenía sanar, ya ha tenido que trabajar. Y él había descubierto que apelando a la caridad pública, él podía recibir en pocas horas más de lo que podía ganar trabajando desde la madrugada hasta el anochecer. Yo creo que si la llaga hubiera empezado a sanar, él le hubiera restregado tierra para que se infectara más. Hubiera agarrado un palo y se hubiera hurgado la llaga para que la llaga no sanara. Era su medio de vida. Mira, hay gente que no quiere ser sana. Yo sé, hermano amado, que en la sanidad juega un papel muy importante la voluntad. ¿Ah? La voluntad. Hay un libro que circula en las facultades de medicina en los países latinoamericanos que se llama La voluntad de vivir. Son instrucciones para los doctores de que ellos tienen que contar con la cooperación de sus pacientes. Son instrucciones que le dicen que los familiares de los pacientes juegan un papel muy importante en la recuperación, que esos enfermos necesitan que los visiten, que los alienten. A un enfermo que no tiene nadie que se interese por ellos, ese paciente fácilmente muere, porque pierde interés, pierde esperanza, se entrega a la muerte. La voluntad juega un papel primordial, y no solo en el área de la salud, en todos los aspectos de la vida humana. Propóngase usted ser rico y algún día lo va a lograr. ¿Sí? Claro, va a tener que sacrificarse y no andar de buffet en buffet. ¿Ah? No va a poder comprar cualquier cosa que vea allí en los mostradores de las tiendas. Usted va a tener que limitarse. Mire, yo conozco un muchacho que jugó conmigo cuando yo tenía 10, 12, 14 años allá en Medellín, Colombia. Se llamaba Hernán Parra. Y él, como a los 18, 19 años de edad, se vino a Estados Unidos. Y durante 15 años trabajó aquí en el área de Los Ángeles. Él vivió con 4 otros jóvenes en un cuarto miserable. Solo tenía un colchón, ahí se acostaba a dormir. Y comió mal y vivió mal 15 años. Pero cuando regresó a Colombia, llevaba no sé cuántos miles de dólares, compró unas propiedades. Empezó a invertir bien su dinero, a administrar bien su dinero. Y cuando yo lo vi la última vez, no sé hace cuántos años, era rico, vivía de las rentas. Y él me decía, me valió la pena que yo me sacrificara 15 años, porque ahora puedo vivir holgadamente. Tengo dinero de sobra para cubrir el presupuesto familiar. Vivo sin ninguna preocupación económica. En cambio, yo conocí un muchacho que vino también a California y estuvo aquí varios años, y cuando regresó a Guatemala no llevaba sino una gran consola, era una grabadora, pero así gigante, y $200.
y un reloj, pero vino a dársela grande. Vino a comer en los buenos restaurantes, vino a comprar ropa de diseñadores, vino a vivir. No ahorró, no invirtió, y hoy lo lamenta. ¿Entiende, hermanos? Lo que usted se proponga hacer, lo puede hacer. No hay límite a lo que usted puede llegar a hacer en esta vida si se propone hacerlo con la ayuda de Dios. Pero va a requerir esfuerzo y va a requerir sacrificio. Amén, mis hermanos. Querer es poder. Querer es poder. Recuerden eso. ¿Quiere usted ser salvo? Va a ser salvo. ¿Quiere ser sano? Va a ser sano. ¿Quiere ser libre? Va a ser libre. Lo que usted decida en esta vida lo puede alcanzar con la ayuda de Dios. Amén, hermanos. Por eso es que Jesucristo apeló a la voluntad del hombre cuando dijo, ¿quieres? ¿Tienes el deseo? ¿Estás decidido? ¿Estás determinado? Es que, hermanos, nosotros tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios. Tenemos que rendir nuestra voluntad para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Notemos, hermanos, lo que dice la Escritura. En primer lugar, Dios quiere que tú seas salvo. ¿Cuántos creen que Dios quiere que toda la humanidad sea salvo? Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino los pecados ¿de quién? De toda la humanidad. Todos los hombres de todas las naciones han sido incluidos en el plan de salvación. Porque Dios, mire lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿A cuántas personas quiere salvar Dios? A todos, de todas las religiones, todas las razas. Dios los quiere salvar. Dios te quiere salvar a ti y te quiere salvar a ti. Y si no eres salvo hoy es porque tú no has querido ser salvo. Eres obstinado, eres rebelde, no te sujetas a Dios, no depones esa actitud de oposición a la voluntad de Dios. Eres necio. Insistes en vivir conforme a tu propia voluntad y eso es lo que ha complicado tu vida, ha enredado tu vida y tu vida hoy es un desastre. Porque no te sujetas a la voluntad de Dios. Dios te quiere salvar. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Que todos los hombres sean salvos. Nadie está excluido del plan de salvación. Todos los hombres de todas las edades, de todas las razas, de todos, tienen derecho a ser salvos porque Cristo pagó el precio de su salvación en la cruz del Calvario. Pero una de las palabras más tristes de la Biblia está aquí en Juan capítulo 5, versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es un versículo corto y es un versículo que inspira lástima. No queréis, no es que no podían, es que no querían. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Si queremos tener vida y vida eterna y vida abundante y vida feliz, ¿qué tenemos que hacer según este versículo? Tenemos que quererlo tanto que estamos dispuestos a buscar a Dios, y estamos dispuestos a obedecer a Dios, y estamos dispuestos a agradar a Dios. No queréis venir a mí. Miren, hermanos, leamos lo que está aquí en el libro de los Salmos, rápidamente. Libro de los Salmos, Salmo 109, versículo 17. Salmo 109, versículo 17, la segunda parte del versículo dice, y no quiso la bendición, o sea, Dios se la ofreció, pero Él no la quiso. ¿Y será bendición ser salvo del pecado, salvo de la muerte, salvo del infierno? Pero hay gente que no la quiere. ¿Será bendición ser liberado de la cautividad del diablo, ser liberado de tormentos, ser liberado de opresiones, ser liberado de una operación demoníaca en nuestra vida? ¿Será bendición? Pero hay personas que no quieren esa bendición. La Biblia dice aquí, y no quiso la bendición, ¿y qué sucedió entonces? Y ella, la bendición, se alejó de él. Es que la Biblia dice, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Dios
tiempo suficiente en su paciencia para que nosotros nos rindamos, nosotros nos entreguemos, pero si no lo hacemos, llega el día en que Él se aleja de nosotros para siempre, y nuestro corazón se endurece, nuestro corazón se encañece, y no sentimos ya la atracción, no sentimos ese impulso, no sentimos ese llamado, porque hemos rechazado tanto la bendición, que por fin la bendición se aleja de nosotros. ¿Me escucharon bien, hermanos? Mire lo que dice el Salmo 111, versículo 2. Grandes son las obras de Jehová. ¿Será grande la salvación? ¿Cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Si usted menosprecia esta salvación, no la sabe valorizar, no la sabe apreciar. ¿Qué dice aquí? Grandes son las obras de Jehová, la salvación, la liberación, la sanidad. Todas estas son grandes obras, son obras portentosas, son obras milagrosas de Dios a favor de nosotros, pero dice aquí, ¿buscadas de quiénes? Salmo 111, versículo 2. Grandes son las obras de Dios, ¿buscadas de quiénes? De todos, pero todos que las quieren. ¿Usted quiere ser salvo? ¿Quiere ser libre? ¿Quiere ser sano? ¿Quiere ser próspero? ¿Quiere ser feliz? ¿Quiere usted recibir las bendiciones de Dios? ¿Qué va a tener que hacer según este versículo? Hay que buscar a Dios para que Él nos pueda bendecir como Él lo quiere hacer. Dios quiere, pero te pregunto hoy, ¿querrás tú? Dios te quiere perdonar, Dios te quiere salvar, Dios te quiere transformar. Dios quiere hacer milagro tras milagro tras milagro en tu vida, quiere sanar tu cuerpo, quiere consolar tu corazón, quiere libertarte de toda opresión maligna, quiere favorecerte, quiere protegerte, quiere encauzar tu vida por un camino que lleva al éxito. Pero te pregunto, joven señorita, te pregunto, hombre y mujer, ¿querrás tú lo que Dios quiere para ti? Hay muchos aquí que no quieren. Muchas veces han ido a un culto y han oído la invitación a la salvación y se resisten y se niegan. ¿Qué están haciendo? Diciéndole a Dios, yo no quiero lo que tú me estás ofreciendo. Yo prefiero ser lo que soy y tener lo que tengo, pero yo no me voy a someter a ti. Yo voy a vivir mi vida como a mí me dé la regalada gana. Y eso, hermanos, lleva al fracaso. Una actitud así lleva a la destrucción eterna. Por eso Cristo le preguntó al hombre, ¿quieres? Y yo le digo, hermano, Dios te quiere salvar, pero tú tienes que querer ser salvo para ser salvo. Tienes que querer, tienes que buscar, tienes que clamar, tienes que presentarte delante de Dios, decirle, Señor, yo ya no aguanto, yo no puedo vivir mi vida propia, yo necesito de ti, yo me rindo, yo depongo toda actitud de oposición para recibir tu bendición. En el Isaías capítulo 1, versículos 19 y 20, encontramos estas palabras, y si ustedes quieren buscarlas, sería bueno que las leyeran y también las apuntaran o las marcaran en sus Biblias. Dice así, si quisiereis y oyereis, comeréis, ¿de qué? Del bien de la tierra. Mas, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis ¿qué? Consumidos, destruidos a espada. Vas a morir una muerte terrible, una muerte trágica, consumido por la espada, si tú no quieres lo que Dios quiere para ti. No querer es un acto de rebelión en contra de Dios. Si no, tú no quieres ser salvo, eres un rebelde. Si no quieres ser libre, eres un rebelde. Y la rebeldía lleva a la destrucción, mis hermanos. El pecado de la rebelión es un pecado de muerte, y no solo muerte física, sino muerte eterna. Y yo puedo señalar aquí a personas que no son salvos porque no quieren ser salvos. Han oído el Evangelio vez tras vez. Y cada vez que hay una invitación, sienten algo dentro de ellos. Pero se resiste, férreamente se resiste. Y ha pasado 1, 2, 3, 4 y 5 oportunidades,
Y va a llegar el día, les advierto, señores y señoritas, les advierto a todos, va a llegar el día en que Dios va a decir, basta, ya no más. Y ese impulso del Espíritu se va a apagar. Ya no vas a oír la voz de Dios que te llama, que te invita. Será demasiado tarde. Estarás sellando tu destino eterno por haberte negado vez tras vez a recibir lo que Dios te ofrece en Cristo Jesús. Dios no solo te quiere salvar, te quiere sanar. La Biblia dice, amado, yo deseo que tú tengas salud, te mantengas sano, disfrutes de una buena salud, así como tu alma está en prosperidad. Dios quiere sanarte, pero está esperando que tú lo quieras y que tú lo pidas. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba saliendo de la ciudad de Jericó, encontró un grupo de limosneros, entre ellos estaba un hombre llamado Bartimeo, ciego? Y Bartimeo, cuando supo que era Jesús el que venía de paso, el gran maestro, el gran profeta, empezó a clamar, ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia! Y los que estaban alrededor, ¿sabes lo que le decían? A lo muy chapín, decían, hacé show, enmudece, calla, no nos pongas en vergüenza. Pero él se desanimó, dice que redobló esfuerzos, más fuerte gritaba, ¡Jesús, Jesús! Y al fin el Señor Jesús se detuvo y le dijo a sus discípulos, vayan, traigan ese hombre. Y Bartimeo tiró la capa, una capa mugrosa que tenía con la cual se protegía de las inclemencias del tiempo, se levantó y se dirigió hacia el lugar donde estaba Jesús. Y cuando estaban frente a frente, Jesús le hizo una pregunta. Y está en Marcos capítulo 10. ¿Qué le dijo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? Y el hombre hubiera podido decir, yo quiero una capa nueva porque la que tengo está toda desteñida y toda raída. Le hubiera podido decir, yo no quiero que me des una moneda de plata o de oro para saciar mi hambre. Sí, tal vez necesitaba ropa, tal vez necesitaba dinero, pero ¿qué necesitaba sobre todo y ante todo? La salud. Él dijo, Señor, una sola cosa quiero y una sola cosa pido, es que yo recupere el don de la vista. Y dicho y hecho, Jesús dijo, tu fe te ha salvado, y el hombre fue sano, fue libre de la ceguera y seguía a Jesucristo en el camino. Se constituyó en discípulo de Jesucristo. ¿Por qué Bartimeo sanó y los demás mendigos o limosneros no sanaron de sus diversas enfermedades? Porque Bartimeo quiso tanto que insistió a pesar de la oposición de los demás. No se dejó vencer. Y tú también puedes ser salvo, puedes ser sano si tú vences la oposición del enemigo. Hay algunos aquí que saben que necesitan ser salvos, pero dicen, ay, ¿qué van a pensar mis amigos? Pues si tú tomas esa actitud, vas a pasar la eternidad en el infierno con esos amigotes. Y ellos no te van a ayudar ni te van a consolar en ese horrible lugar de sufrimiento. Es mejor renunciar a los amigos para hacerse amigo de Dios. Amén, hermanos. Si esos amigos te estorban, no sirven. Son malos amigos. Son una influencia maligna sobre tu vida. Renuncia a ellos y haz una alianza con Dios. Entabla una relación de amistad con Dios. Y serás feliz el resto de tu vida. Amén. ¿Querrá Dios liberarnos de las opresiones del enemigo? Sí. Hay versículo tras versículo en la Biblia que dice que la voluntad de Dios es que tú seas libre, libre de todas las consecuencias del pecado, libre de la pobreza, libre de la enfermedad, libre de la opresión. Dios te quiere liberar y ha provisto los medios necesarios para que tú puedas ser libre. Pero tú tienes que tener la actitud de la mujer sirofenicia. Cuando Jesús fue de paseo a las costas de Tiro y de Sidón, junto al mar Mediterráneo, esta mujer le salió al encuentro y le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está endemoniada, está malamente atormentada del demonio. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Primero la ignoró, no le respondió ni una palabra de aliento, de consuelo, ni de esperanza. Y se dejó vencer la mujer. Fue insistente, empezó a seguir a los discípulos. Cuando iban a
a la tienda a comprar comida, detrás de ellos iba la señora. Intercedan, háblenle al maestro, pídanle. Cuando iban allá a la playa, al mar, a bañarse, ¿quién iba detrás de ellos? Era necia, era insistente. Por fin ellos ya no aguantaban y no Jesús, Señor, despáchala, despídela, ya no la soportamos, nos está poniendo en vergüenza. ¿Qué pensarán las gentes de este lugar que tal vez la estafamos o tal vez la violamos, hicimos algo? Mándala al carajo, como dicen algunos. Sí. Y el Señor dijo, en una forma, pero muy, muy evidente, dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas, ¿qué? Perdidas de la casa de Israel. ¿Qué estaba diciendo? Señora, usted está perdiendo el tiempo, usted no es del pueblo de Dios, usted no tiene derecho a recibir lo que usted está pidiendo. Desista. Pero se dio por vencida la mujer. Ni con el desprecio, ni con el rechazo, nada la venció, sino que se vino y se tiró a los pies de Jesús y le dijo, Señor, socórreme. Yo no hubiera pensado que el corazón de Cristo se hubiera conmovido, pero es que estaba sometiendo a prueba la fe de esta mujer. Y le dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y tirarlo a estos perros. ¡Uy! ¡Qué ofensa! ¡Qué insulto! La trató como una perra callejera, una perra sarnosa. Y la mujer, mire, qué admirable, dijo, sí, Señor, tienes razón, yo no valgo nada, soy una mala mujer. Tal vez esa mujer había sido una prostituta o una mujer de vida alegre. Le dijo, sí, Señor, pero los perros también tienen derecho. Si no me puedo comer el bolillo entero, por lo menos deme las migajas, los mendrugos que caen de la mesa de sus señores. Ella se humilló hasta lo sumo. Ella no vino con ínfulas de grandeza, ella no vino con orgullo, ella dejó la soberbia a un lado, la vanidad a un lado, dejó todo para humillarse hasta el polvo, diciendo, sí, Señor, tienes razón, yo no valgo nada, yo soy una mujer insignificante, pero tengo también mis derechos de comer, aunque sea migajas. ¿Y qué dijo Jesús? Mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Ahí está el secreto. Sea hecho contigo como qué, como quieres. Y la Biblia dice que en esa misma hora la muchacha fue liberada y fue sanada. Cuando la mamá llegó a la casa, la encontró acostada plácidamente en su cama, recuperándose de ese ataque demoníaco que había sufrido por largos meses y años. Jesús no tuvo que ir a espantar a los demonios. Él no reprendió. La insistencia de la madre fue suficiente para vencer la oposición del enemigo. Mira, hermano, todo lo que tú quieras lo puedes tener en Cristo Jesús. Tú puedes tener el perdón, la salvación, tú puedes tener perfecta salud, tú puedes tener perfecta libertad. Dios quiere ungirte con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo de Dios para todo el pueblo cristiano, y si tú no eres bautizado en el Espíritu Santo y no tienes los dones de Dios en operación en tu vida, es porque tú no has querido. Porque si quisieras, verdaderamente quisieras, estarías buscando a Dios con tal insistencia que Dios no te podría ignorar. Buscadas de todos los que las quieren. Es que nos dejamos vencer muy fácil. El hecho de que Dios guarde silencio no quiere decir que nos esté negando la petición de nuestro corazón. ¿Sabe lo que está diciendo? Persevera. Persevera. Hermanos, nosotros tenemos que perseverar hasta lograr los más caros anhelos de nuestro corazón. Porque la Biblia dice que Dios es el que obra en nosotros así. Primero, ¿qué? El querer, que es el deseo. Y la decisión, el querer. Y también el hacer. O sea, ese deseo que tú tienes de ser salvo, de ser sano, de ser libre, ¿quién lo depositó en ti? Dios. El Espíritu Santo despertó ese deseo.
Y esa es prueba de que Dios quiere. Mire, si tú no fueras candidato a la salvación, no estarías aquí esta mañana. Estarías por ahí en una cantina o en un prostíbulo. No estarías perdiendo tiempo aquí. Si has venido es porque hay un anhelo en tu corazón por conocer a Dios. Amén. Pero hay oposición en tu alma y esa oposición es del diablo. ¿Y a quién le vas a hacer caso? ¿A Dios que te invita o al diablo que te estorba? Tienes que decidirte. Escoge una u otra cosa. ¿Qué le dijo Elías a la gente? ¿Por qué claudicáis entre dos pensamientos? Aquí hay gente doblada, no quiere y no quiere. No se define. Pero hermanos amados, hoy es el día de las definiciones. Porque si no, la Biblia dice que no quiso la bendición y ella se alejó. Puedes perder la oportunidad de ser salvo, de ser libre, de ser sano por vacilación, por no tomar una decisión firme a favor de Dios y de las cosas que Dios te ofrece en Cristo Jesús. Vamos a poner de pie en este momento. Vamos a poner de pie. Y yo les voy a pedir que cierren sus ojos, porque este momento muchas personas van a tomar una decisión, y una decisión inquebrantable por Cristo Jesús. Hoy se deciden ser salvos, hoy se deciden ser libres, hoy se deciden pasar a formar parte de la familia de Dios, hoy se deciden someterse al Señor y de Cristo para ser ciudadanos de ese reino celestial que Jesucristo vino a preparar para nosotros. Cierren sus ojos, cierren sus ojos. Pregúntese, pregúntese esta tarde: ¿quiero ser salvo? ¿Quiero ser libre? ¿Quiero ser sano? ¿Quiero experimentar la grandeza del poder de Dios en mi vida? ¿O prefiero seguir viviendo esta vida loca que he vivido hasta ahora? Muchos aquí han perdido su tiempo buscando la felicidad en el mundo, y le voy a decir, amigos y hermanos, en el mundo no hay felicidad, en el mundo solo hay miseria, en el mundo solo hay tragedia, el mundo es un mundo de vanas ilusiones. La felicidad eterna solo está en Cristo Jesús. Para eso tienes que someterte a Dios, para que Él te perdone, te salve, te cambie. Tienes que someterte a Dios para que Él te liberte de toda opresión. Tienes que someterte a Dios para que Él sane tu alma y sane tu cuerpo. Tienes que someterte a Dios para que Él pueda tomar control de tu vida y tú puedes comenzar a vivir una vida nueva, una vida hermosa en Cristo Jesús. La decisión es tuya. Bajen sus manos, por favor, porque voy a preguntar quiénes hay aquí en esta mañana, jóvenes y adultos, que están dispuestos a entregarse a Cristo, a deponer toda actitud de rebelión para entregarse totalmente a Jesucristo, para ser salvos y ser libres y empezar una vida gloriosa con Cristo Jesús. Yo quiero preguntar, ¿quiénes quieren? Y los que quieren por primera vez, yo no quiero repeticiones. Si usted ya aceptó y reconcilió 1000 veces, no levante su mano, por favor. Aquí hay personas que juegan con Dios, hoy se reconcilian y durante la semana van a pecar y al otro domingo vuelven a reconciliarse. Ese es un juego abominable a los ojos de Dios. Dios quiere que usted se entregue de por vida, que nunca mire atrás, que nunca vuelva atrás. La Biblia dice que el que habiendo puesto su mano en el arado mira atrás, no es digno de Dios y de su reino. Por eso esta mañana yo quiero preguntar, ¿cuántas personas por primera vez en la vida están dispuestas a someterse a Dios para que Dios los salve, los libre, los llene, para que ustedes puedan vivir una vida bella en Cristo Jesús, una vida de abundancia, una vida de felicidad, una vida eterna con Dios? Levanten sus manos los que por primera vez se entregan a Cristo. No lo habían hecho antes en ningún lugar, ni de Estados Unidos, ni de América Latina. Hoy, por primera vez en la vida, le dicen: Señor, toma mi ser. Yo quiero ser salvo, quiero cambiar, quiero ser liberado
de toda enfermedad, toda opresión, para servirte como tú lo mereces. ¿Quién más levanta su mano para aceptar a Cristo? ¿Quién más levanta su mano para entregarse a Él? ¿Quién más levanta su mano para decirle, Señor, perdóname, sálvame, transfórmame con tu poder? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay unas 7, 8 personas. Yo le voy a pedir al hermano pastor que venga aquí, por favor, con su esposa, y los que quieren hacer una decisión por primera vez en la vida de entregarse a Cristo de corazón, con toda sinceridad y toda seriedad, que vengan aquí al frente para que el hermano pastor y su esposa ore por ustedes. Véngase usted joven, véngase usted caballero, véngase usted que ha levantado su mano para hacer una decisión porque están pasando personas que ya lo hicieron antes. Yo no quiero que sean personas que ya lo hicieron antes, quiero que sean personas que lo están haciendo por primera vez. Es que no podemos jugar con Dios. Ha habido mucho juego religioso y queremos que eso termine ahora.